Bueno, gracias a Dios que podemos estar aquí, podemos dedicar este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y el mensaje de hoy se titula Dejando los ídolos atrás, en esta serie del tiempo de Samuel que estamos abordando. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos que los filisteos recibieron una lección por parte de Dios, al igual que los hijos de Israel? A ambos Dios les estaba cambiando su pensamiento, ¿no?, sobre quién es Él y su poder. Y los filisteos se la vieron tan mal que deciden regresar el arca del pacto y se la entregan a Israel, se la regresan a Israel. Y fíjese que el arca quedó guardada en Kiriat Jearim y su protector se llamó Eleazar. No que requiriese protección, ¿verdad? Pero el encargado de tenerla en un lugar donde no se fuese a dañar fue este sacerdote Eleazar. Y acompáñenme, por favor, a 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Dice 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y este texto es muy interesante porque nos deja ver que entre los israelitas había un lamento por el Señor. Pero ocupamos resaltar algo aquí, y es que ¿por qué se da este lamento? Bueno, porque ellos creen que Dios les ha dejado, que Dios les ha abandonado. Y mire, es que la mente humana es increíble en sentidos positivos y en negativos, pero aquí vamos a abordar uno de los negativos, una manera en la que la mente humana es impresionante, pero de forma negativa, porque los hijos de Israel tienen un lamento porque creen que Dios los ha abandonado, pero este texto nos permite ver claramente que ellos son los que abandonaron al Señor. Ellos son los que abandonaron al Dios de sus padres, y no fue por un rato pequeño. ¿Cuánto fue? 20 años. En 20 años nadie movió un dedo para hacer volver el arca del pacto al lugar donde se encontraba el tabernáculo de reunión y el altar del sacrificio. Y miren, no se sorprenda por los hijos de Israel, porque la verdad es que nosotros también operamos de una manera en ocasiones muy semejante a ellos, porque pues nos lamentamos porque no vemos la bendición del Señor sobre nosotros y nos sentimos lejos del Señor, y en ocasiones nos sentimos abandonados por Él, cuando en realidad somos nosotros los que nos hemos alejado y los que le hemos abandonado. Cuando usted se entrega a un pecado, usted es el que está abandonando al Señor. Cuando usted deja de orar, usted es el que se está alejando del Señor. Cuando usted deja de leer la Escritura, es usted el que se está alejando del Señor. Dios no se mueve como lo vemos en este caso, porque el arca del pacto no se movió de Kiriat Jearim. Estuvo allí todo el tiempo esperando a que alguien dijese: necesitamos llevar el arca del pacto al lugar
que le corresponde. A veces Dios sí espera que pensemos con lógica, pero lamentablemente no somos tan racionales como nos hacen luego creer. Ciertamente somos el único ser racional de la creación, pero como que a veces desactivamos esa función. ¿Por qué? Porque la gente dice, en Israel decía, bueno, es que Dios nos ha dejado, Dios nos ha abandonado y ya no nos bendice, no tenemos su bendición, y vemos al arca del pacto arrumbada por ahí, porque esa es la única manera en la que podemos describir lo que pasó con el arca del pacto. La arrumbaron en un rincón, alejado y escondido del resto de la vida de la nación. Y a veces nosotros decimos, bueno, Dios ya no está conmigo, Dios ya no me bendice, pero ¿cuándo fue la última vez que usted se paró un tiempo para orar? ¿Qué tanto lee la Escritura diariamente? O a veces la pregunta es, ¿lee la Escritura diariamente? La pregunta a veces también puede ser, bueno, ¿hace cuánto comenzaste a practicar ese pecado que tanto te gusta, o empezaste a tolerar ciertos tipos de pecado? No somos objetivos ni analizamos las cosas correctamente en muchas ocasiones. Nos gusta pensar eso, que Dios nos abandona, pero Él nunca nos abandona, Él nunca se va. Él se queda en el lugar donde nosotros nos empezamos a separar. Él no se va a mover y va a estar ahí para el momento en el que queramos regresar. Pero el problema es que a veces, como Israel, duramos 20 años. ¿Cómo cree que fue su vida, la vida de los israelitas en este periodo de tiempo? Sencilla, ¿no? Porque están bajo lo que se conoce, ya lo hemos platicado, como la gran opresión filistea. Y Dios les dio una lección, porque ¿usted cree que los israelitas no se enteraron de lo que pasó en las ciudades de Filistea, lo que pasó en Ecrón, lo que pasó en Gat? Claro que se enteraron. Ellos supieron la plaga que llegó sobre los hijos de Israel, supieron cómo Dios humilló a Dagón en su propio templo, supieron de la desesperación de los filisteos y cómo regresaron, como ellos entendieron el arca del pacto. Cómo la gente de Kiriat Jearim le ganó la curiosidad y dijeron, vamos a ver qué hay adentro del arca del pacto. Que hizo Dios, los fulminó a todos los que irrespetuosamente se asomaron a ver qué había en el arca, no porque no porque el objeto en sí fuese algo específico, sino porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Acuérdense, representaba la presencia de Dios, y los filisteos no se atrevieron a tocarla más de la cuenta, no se atrevieron a abrirla, y los hijos de Israel sí. Entonces todos los hijos de Israel se enteraron de que el Señor había hecho volver su arca a territorio de Judá, pero nadie movió un dedo para arreglar las cosas, para llevarla al lugar que le correspondía. Pero miren, hoy, el mensaje de hoy es un mensaje que tiene mucha esperanza, porque
Ciertamente Dios es, como Él dice, lento para la ira y grande en misericordia. Y aquí estamos viendo que Israel no movió un dedo para cambiar la situación, para mejorar su relación con Dios, pero en su gran misericordia, Dios en muchísimas ocasiones toma la iniciativa. Por eso es un Dios maravilloso, porque de verdad que nos tiene una paciencia que no nos merecemos. A ver, piénselo claramente y objetivamente, ¿se merecían ellos que Dios empezase a mover las cosas después de que les mostró, ustedes se equivocaron en su manera de pensar? Quiero que entiendan que esto es que a mí no me van a obligar a hacer las cosas a su manera ni en sus formas. Y quiero que vean que yo opero en todos lados, no estoy limitado como los filisteos creen al territorio que yo le prometí a Abraham, yo soy omnipresente. A pesar de que Dios les muestra eso, le olvidan y se hacen las víctimas. Ese es uno de los grandes problemas de nuestra generación y bueno, no creo que esto es nuevo, ¿no? Lo estamos viendo aquí, ahí por el 1100 antes de Cristo, a Israel haciéndose la víctima y lamentándose: Dios, ¿por qué nos has dejado? Mi arca lleva 20 años en Kiriat Jearim, pero Dios, a pesar de todo esto, dice: ok, yo me voy a mover. Por eso la Escritura dice que Él nos atrae con cuerdas de amor. Cuando se termina su paciencia, es porque de verdad ya nos dio demasiadas oportunidades y no hay otra manera. Pero aquí no estamos en este punto y probablemente usted todavía no está en ese punto en el que Dios dice: no, ya viene el castigo. Y vea cómo Dios se movió para hacer que las cosas en Israel cambiase, porque debemos de tener esto bien presente: todo lo hizo Dios. Y a partir de este momento Dios va a empezar a utilizar a Samuel como el líder espiritual de la nación. En este punto, en el capítulo 7, Samuel ya es un hombre. Hemos visto lo que fue el nacimiento de Samuel, su adolescencia, pero aquí ya es un hombre. Y cuando ya es un hombre, está listo para ser usado delante de Dios ante toda la nación. Y vamos a leer el versículo 3. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Miren, aquí vemos al nuevo profeta de Israel y a su último juez levantar la voz haciendo un llamado de arrepentimiento. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, no todas las aflicciones vienen por el pecado, pero muchas sí. Muchas aflicciones sí vienen por el pecado, como lo que están pasando los israelitas. La gran opresión filistea vino a causa de su pecado y de su infidelidad. Y Dios empieza a mover las cosas de la misma manera siempre. Este es el punto medular y lo puede ver a lo largo de toda la Escritura. ¿Se acuerda? Juan el Bautista, cuando está preparando el camino para el Mesías, su mensaje es un mensaje ¿de qué? De arrepentimiento. Lo estamos viendo aquí, como le digo, como cerca del 1100 antes de Cristo.
Dios levanta a su profeta y una vez más le dice a su nación, es necesario que se arrepientan. Es necesario que dejen la idolatría atrás. Dios comienza dando esta invitación. Y mire, es que sin arrepentimiento la relación con Dios no puede mejorar. Si estamos en pecado y le estamos ofendiendo, no hay manera de que la relación entre Dios y el hombre mejore si no hay arrepentimiento. Dios requiere un corazón limpio y arrepentido. Para que esté limpio, primero debe de estar arrepentido para él empezar a obrar. Y aquí hay algo que es bien importante que resaltemos. Recordemos que los israelitas están todavía en el periodo de los jueces. Con Samuel se va a cerrar el periodo de los jueces y es un periodo que dura aproximadamente 300 años. Y a lo largo de estos 300 años, Israel constantemente ha pecado, particularmente ha caído en el pecado de idolatría. Pero este es un pecado muy, muy grave, porque el pecado de idolatría tiene sus prohibiciones en los primeros 2 mandamientos de la ley de Moisés. En el Decálogo, es decir, en los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, los primeros 2 son referentes a la idolatría. El primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el otro, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué menciono esto y el lugar que ocupan dentro de los 10 mandamientos? Porque estos 2 mandamientos son la base fundamental del pacto de Dios con los hijos de Abraham. Estos 2 mandamientos son la base fundamental del pacto de Dios con su pueblo, incluyéndolo a usted. E Israel rompió constantemente el fundamento del pacto que había entre Dios y ellos. Y de particular interés en este versículo es la mención de que es necesario que se deshagan de los ídolos de Astarot. ¿Por qué? Porque que mencionen a Astarot nos deja ver lo introducido que estaba el culto a Baal en este momento dentro de la nación de Israel, porque el culto de Astarot y de Baal funcionan de una manera conjunta. Generalmente el que es adoptado primero es el culto a Baal, porque es la figura masculina, pero el ya estar adorando a Asera implica que estos 2 cultos están funcionando como lo hacían, ¿no?, en otras regiones de Canaán, de manera conjunta. ¿Por qué funcionan de manera conjunta? Porque Astarot o Asera es la diosa de la fertilidad, mientras que Baal es el dios de la tormenta. Y estos 2 cultos trabajan supuestamente bajo la mente de los habitantes de Canaán para que haya un buen ciclo agrícola. Ellos son los encargados de hacer que pues los campos den los frutos necesarios, ¿no?, como la cebada, el trigo y demás. Y mire, podríamos hablar y profundizar sobre las terribles prácticas que se llevan a cabo, que se llevaban en estos cultos, pero ese no es el objetivo de nuestro mensaje. El objetivo de nuestro mensaje es resaltar este llamado al arrepentimiento sobre el pecado de idolatría. Y ahorita probablemente usted se siente muy cómodo
y dice, bueno, es que yo no cometo este pecado de idolatría, y probablemente en su casa ciertamente no hay ningún ídolo físico. Probablemente en su casa usted ya hace tiempo se deshizo si usted salió del catolicismo, pues del montón de estampas y estatuillas e imágenes que tenía en su casa, y está muy bien, pero no debemos de creer que estamos tan lejos del pecado de la idolatría, porque mire, el pecado de idolatría no requiere necesariamente de un objeto físico o de una figura para materializarse. Muchos cristianos caen en el pecado de idolatría, y vamos a explicar por qué. Si usted nota, el primer mandamiento nos indica el corazón del pecado de idolatría al decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque ahí se está señalando que el lugar de honra y adoración máxima en la vida y en el corazón de un hombre debe de ser ocupado por Jehová, el Dios verdadero, el Dios de Israel. Tome eso en cuenta. El lugar de máxima honra y adoración en nuestra mente y en nuestro corazón debe de ser Dios, debe de ser el Señor. Y el segundo mandamiento continúa desarrollando esta idea, porque nos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. En el tiempo de Moisés, que es cuando Dios da el decálogo, los 10 mandamientos, inclinarse delante de algo implicaba, o de alguien, implicaba una señal de reverencia y adoración profunda. Mientras que el honrar, la palabra honrar, implicaba dar un lugar de preeminencia e importancia a una persona o a una cosa. Y de esta manera, cuando nosotros le otorgamos a una cosa, a una persona o a nosotros mismos el lugar de mayor preeminencia, de mayor importancia, de mayor honra y de mayor respeto a otra persona, a otra cosa o a nosotros mismos, le estamos dando el lugar que le corresponde a Dios. Y si hacemos esto, estamos incurriendo, estamos cayendo en el pecado de idolatría, quebrantando el fundamento de la ley de Dios y el fundamento de su pacto con nosotros. Somos sus hijos, sí, pero el pacto de sus bendiciones es condicional. La salvación no, la salvación es gratuita por fe. No se requiere de nada más que fe en el sacrificio de Jesús y arrepentimiento, pero sus bendiciones, esas sí son condicionales. Y el fundamento de ese pacto es que le demos a Él el lugar que le corresponde. Y pregúntese, ¿por qué tiene más celo? Esta es una muy buena pregunta. ¿Por qué tiene más celo? ¿Por su tiempo de descanso o por el tiempo de leer la Biblia? ¿Por su tiempo de relajarse o por su tiempo de oración? Si no tiene tiempo perdóneme que se lo diga, pero si no tiene un tiempo de oración diario y no tiene un tiempo de lectura de la Escritura diario, está cayendo en ese pecado, porque le aseguro que todos los días tiene un tiempo para ver la tele, para ver una serie o para hacer alguna actividad que le guste, ¿o no? ¿Y para Dios? ¿Para qué tiene más celo? ¿Para descansar o para venir a la reunión de los domingos? Si le es muy fácil decir: hoy no voy a la reunión de los domingos, usted está en primer lugar, Dios no.
Perdóneme que se lo diga, pero es una realidad. Si se le hace bien fácil faltar el domingo, está Dios en segundo, tercero lugar o más abajo. Porque le aseguro que no deja tan fácil su siesta de la tarde o la serie que lo tiene picado o el partido del deporte que a usted le guste. Entonces, no estamos tan lejos del pecado de idolatría como creemos. La verdad es que el ídolo más peligroso que tenemos somos nosotros mismos, es el yo, nuestra propia persona. Hay quienes también pueden llegar a idolatrar a su familia, a sus hijos, a su esposa, al trabajo. Su sueldo. Pueden tener una mayor prioridad. Mire, si hay unos que no se la piensan en trabajar horas extra. ¿Por qué? Porque las horas extras se pagan al doble y si exceden de 9 horas a la semana, a partir de la 10ª ya es al triple, y pues ahí se acumula una buena cantidad de dinero para la otra quincena. Pero cuando llegamos a pedir porque llegamos a pedir, mire, le puedo dar un ejemplo bien claro. Cuando terminó la pandemia y nos dijeron por fin se pueden reunir, la iglesia requería de una buena limpieza porque pues durante 1 año y meses, ¿no? Estuvimos nada más transmitiendo aquí y estábamos mis papás, mi hermano y yo, nadie más. Y bueno, no le podíamos dar mantenimiento a toda la iglesia seguido. Y convocamos para que nos ayudaran a limpiar la iglesia. No vinieron muchísimos, ya estaba superada la situación de la pandemia, pero nada más uno dijo, ayúdenos a limpiar. Pregúntenle a los encargados del aseo qué tanto se animan cuando pedimos ayuda para hacer limpieza general. Vienen muy poquitos. Ve cómo cuando tengo que trabajar horas extra, a veces digo, pues sí le entro, o a veces yo las pido, ¿no? O vámonos a algo más sencillo, porque luego a muchos no les gustan esto de las horas extra, pero se quedó picado en la serie. Y son las 11, 12 de la noche, pero está bien buena la serie. Y dice, no, sí, me aviento el otro capítulo, ¿no? Pero cuando Dios pide 1 hora extra de mí, ¿se la doy? Si no se la doy, ¿quién está en primer lugar? Ese es el pecado de idolatría. O sea, debemos de tenerlo bien consciente y tener eso bien presente. Yo puedo ser el ídolo que necesito quitar. El llamado del Señor va a ser ese. Tienes que quitar los ídolos. Porque el pecado, como lo hemos visto, el pecado de idolatría quebranta el pacto del Señor. Y vea lo que el Señor dijo en cuanto a las condiciones de su pacto. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Mira, antes de leer esto, le comparto algo que estuve leyendo hace poquito. Un autor que me gusta mucho habla sobre el tiempo y cómo nos engañamos en las cuestiones del tiempo. Y dice, la verdad es que no nos damos cuenta de que
es ridículo decir mi tiempo, porque no es nuestro tiempo. Dice, cada segundo y cada minuto que tenemos nos lo regala Dios. O sea, es de Él y nos lo está dando. Y también dice, a veces no reflexionamos cuando Dios nos pide algo, nuestra mala manera de pensar, porque Él dice, si Jesús estuviera físicamente entre nosotros, no dudaríamos en dedicarle una semana si nos lo pide, o todo el día si nos lo pide, y nos sentiríamos tristes. Póngase a pensar, ¿no sentiría feo que está sirviendo al Señor todo el día junto a Él, está junto a Él, y de repente le dices, pues vete 2 horas a ver qué haces, relájate? ¿Haría eso? ¿Se iría a relajar o le diría, no, Señor, quiero estar contigo? Dios nos pide que estemos con Él todos los días, nada más que no está de manera física. O sea, sí debemos de pensar más en eso, ¿no? De cómo Él es el Señor de todo nuestro tiempo. Pero bueno, vamos ahí a Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Estos son los términos del pacto de Dios. Y dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios pone delante de nosotros el camino de la bendición y el camino de la maldición, y somos nosotros los que elegimos uno u otro. Israel eligió mal y maldición vino sobre su vida, sí. A lo largo de los 300 años del periodo de los jueces, ellos vivieron de una manera caótica, siendo castigados constantemente, y vino la gran opresión madianita, vino la gran opresión moabita, la gran opresión filistea, entre otros. O sea, esos son los grandes pueblos opresores, pero hubo otros. ¿Por qué? Porque decidieron no obedecer, decidieron quebrantar el pacto, y Dios dijo, si tú quebrantas el pacto, va a venir un castigo. Y esos términos siguen vigentes hoy. ¿Israel era su pueblo, su nación especial? Claro que sí. ¿El pacto de Abraham estaba vigente? Claro que sí. Hasta la fecha el pacto abrámico con ellos sigue en pie. Pero no por eso Él va a detener su castigo. Usted es su hijo. Si usted creyó verdaderamente que el sacrificio de Jesús perdonó sus pecados cuando se arrepintió, usted es hijo de Dios, comprado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted se empeña en desobedecer, va a recibir castigo. No deja de ser hijo. Es un hijo en disciplina, es un hijo en corrección. Y bueno, hoy Dios nos está haciendo este llamado a sanar esta relación rota, a restaurar el pacto quebrantado. Pero como lo hemos mencionado, esto solamente se logra a través del arrepentimiento. Y probablemente hoy hay alguien al que el Señor le está haciendo este llamado. Aproveche la oportunidad, porque cosas buenas pasan cuando nosotros atendemos el llamado de Dios. Y vamos a ver hoy cómo Israel reaccionó, y al final del mensaje vamos a ver que Dios hizo que les fuese bien. Vamos al versículo 4, porque ahí en estos versículos que vamos a leer hay algo bien
bien importante que debemos de, de notar y de aprender. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 4. Dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y aquí vemos cómo los hijos de Israel quitaron todos sus ídolos y decidieron adorar y servir genuina y exclusivamente a Jehová, el Dios de sus padres. Pero hay un detalle que no se nos debe de pasar, y esto es de los tesoros de la Escritura, y muchos tesoros están escondidos, hay que escarbarle para encontrarlos. Pero es importante, el versículo 6 señala: y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y se cree que este ritual en el que derramaban agua delante del Señor era una manera, haga de cuenta, bueno, le explico cómo se cree que era. Iban a un pozo o a un río con cántaros, los llenaban de agua, y delante del lugar donde se ofreció un sacrificio al Señor, bueno, acuérdese que aquí no están donde está el arca del pacto, ¿no? Pero podría ser en el lugar donde estuviese el arca. Tomaban la cántara y derramaban toda el agua allí. Eso era un acto simbólico en el que se intentaba representar el derramar el corazón delante de Dios en arrepentimiento y, este es un detalle importante, con una actitud de humildad. La humildad es sumamente necesaria para poder arrepentirse genuinamente. La verdad es que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo reconocer que estamos mal. Siempre nos comparamos con alguien peor que nosotros para sentirnos mejor. No, luego entre los políticos dicen: no, pues sí robo, pero no tanto como tal. Y luego toman como punto de partida a algunos presidentes de la República y dicen: pues sí, pues es que te estás poniendo la vara bien alta, ¿no? Algunos dicen: no, pues es que yo sí mato, pero no soy Jack el Destripador. Pues sí, o sea, es lo que hace el ser humano para querer verse como que no está tan mal. Pero cuando nosotros hacemos ese tipo de comparación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Manifestando soberbia. Y eso es un obstáculo para que haya arrepentimiento, porque solamente cuando hay arrepentimiento podemos decir, como Israel: contra Jehová hemos pecado. Eso es lo que Dios espera de un corazón arrepentido, y es lo que dice un corazón arrepentido. Dice: sí, Señor, sí cometo estos pecados, perdóname. Sí los cometo, no los puedo dejar, ayúdame. Para que haya una confesión de pecado genuina es necesario la humildad. Es necesario reconocer que estamos cometiendo un pecado en contra de Dios y que se tenga el deseo de dejar de hacerlo. Y bueno, en el caso de Israel,
de Israel, esto es lo que encontramos. ¿Y sabe que es algo más que se necesita? Una vez que yo fui lo suficientemente humilde para reconocer que sí cometo estos pecados, y le digo le confieso mi pecado al Señor, ¿sabe qué es lo que se necesita después? Acciones claras que dejen de manifiesto que tengo la intención de dejar el pecado. Si, por ejemplo, alguien le batalla con la pornografía y reconoce que es un pecado que comete y que no puede dejar en su fuerza, ¿qué es lo que necesita hacer? Acciones claras, inmediatas, ¿como cuáles? Bueno, hay secciones en las, ya casi nadie tiene telecable, pero en las plataformas, en todas, excepto las que son muy, muy infantiles, hay secciones de películas y series sucias, ya no pasa por ahí, las evita. Cuando sale algo malo en lo que esté viendo en la plataforma, le cambia, la apaga. Dios ve eso, o sea, Dios tiene que ver esas acciones inmediatas que muestran que queremos dejar este pecado. Esa es una de las claras manifestaciones de que hay un verdadero arrepentimiento. Y una vez que nosotros hacemos esto, Dios empieza a bendecir, porque así como Dios castiga y maldice, también bendice. Y hay una cosa maravillosa en cuanto a nuestro Señor. Es lento para el castigo. Es muy paciente para el castigo, pero con la bendición es rápido. No me estoy refiriendo a la bendición económica, porque esa es la que muchos buscan, pero cuando alguien verdaderamente quiere dejar un vicio, el que quiera usted, la pornografía, el alcoholismo, las mentiras son vicios también. Cuando alguien lo quiere dejar, ¿qué hace el Señor? Inmediatamente ayuda y te da fuerza para dejarlo. Inmediatamente se siente el cambio, se siente el respaldo de Dios para dejar. ¿Por qué? Porque Dios es rápido para bendecir a su pueblo arrepentido. Y quiero que veamos esto aquí en la historia del tiempo de Samuel. Y esto es un mensaje para que nos animemos. O sea, Dios sí nos está llamando al arrepentimiento y Él no dice las cosas a medias. Él nos está diciendo a varios de nosotros, esto está mal, necesitas cambiar. En estas áreas te está yendo mal porque esto y esto está pasando en tu vida, has estado haciendo esto, y esto te has olvidado de mí, te tienes a ti como tu ídolo, regresa, ponte a cuentas conmigo y las cosas van a cambiar rápido. A veces no es tan rápido, pero este es un ejemplo en el que el Señor nos muestra que Él obra para bendición de su pueblo, para liberación de su pueblo rápido. Y bueno, vamos a ubicarnos nuevamente en el tiempo de Samuel. Y acuérdese que para este punto, aquí en Samuel capítulo 7, primera de Samuel capítulo 7, ellos están en la gran opresión filistea, siguen allí. Pero Samuel los convoca a todos en Mizpa para ser juzgados y para ponerse a cuentas con Dios. Y esto va a llamar la atención de los filisteos porque todos los varones de la nación se congregan en Mizpa para arreglarse con Dios, pero pues
es una reunión de cientos de miles de varones o decenas de miles, no nos especifica ahí cuántos son. Y pues los filisteos ven que en un lugar se congregan los varones de Israel y ellos lo interpretan pues no como lo que está sucediendo. Ellos están teniendo una asamblea para pedirle perdón a Dios, para ajustar sus cuentas con Dios, pero los filisteos piensan que es una asamblea de guerra. Entonces ellos convocan al ejército y empiezan a marchar hacia Mizpa con un número considerable de guerreros filisteos, con el objeto de ¿qué? De acabar con esto. Ellos creen que es el ejército de Israel que se está levantando. Y aquí hay algo que usted también debe de tener presente. Cuando se pone a cuentas con Dios, el enemigo no se queda tranquilo. El enemigo no va a decir, pásale a donde quieres ir. No, siempre se va a oponer. Siempre va a intentar recuperar lo que es suyo, porque, bueno, los filisteos están pensando aquí, ellos se están juntando para pelear contra nosotros y deshacerse de nuestro yugo. Satanás lo ve así también con usted. Si usted le está batallando con algún pecado, si usted está en este pecado de idolatría, no crea que lo va a dejar ir tan fácil. El pecado quiere someternos y lamentablemente hay creyentes que se dejan meter bajo el yugo del pecado. Hay creyentes que tienen vicios, tristemente. Pero si los quiere dejar, sepa que el enemigo va a hacer todo lo que esté en su mano por mantenerlo allí, así como los filisteos hicieron todo lo que estuvo en su mano para mantener oprimido a Israel. Pero la buena noticia es que Dios es más poderoso que Satanás. Por mucho, no hay punto de comparación. O sea, no le voy a dar alguna figura de ilustración porque no hay una que se equipare. El poder de Satanás no es nada comparado al poder de nuestro Dios. Entonces, el poder del pecado no es nada comparable al poder de liberación para el pecado que hay en el sacrificio de Jesús. Entonces, y aquí quiero que lo vea, quiero que lo vea en estos pasajes que vamos a ver y que se anime, porque es para animarse. Vamos al versículo 8. Resulta que pues le dan la voz de alarma a los hijos de Israel, diciéndoles, vienen los filisteos a pelear, y vea cómo reaccionan los hijos de Israel. Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Aquí vemos a Israel pidiendo misericordia a Dios. Los filisteos les han ganado en repetidas ocasiones durante ya un buen tiempo. Israel no se siente seguro para vencer a este enemigo, como probablemente usted tampoco se siente seguro de poder vencer a sus gigantes, de poder vencer a sus pecados, pero sí se puede, porque no lo va a hacer usted, lo va a hacer Dios. Pero aquí hay algo, una cosa importante. Dios va a usar a Samuel para interceder por el pueblo, igual que como Moisés intercedió por Israel. Por eso Samuel es tan importante en la historia, es lo más cercano a Moisés que ha tenido Israel y que va a tener Israel hasta el tiempo de Elías. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Si siente que usted está en un problema que le sobrepasa, acérquese con sus hermanos que son más experimentados en la vida espiritual, pídales consejo
y pídales que intercedan por usted. ¿Por qué cree que tenemos la reunión de los viernes? No es porque no tenemos nada que hacer, no es una hora sencilla el viernes a las 11, pero tenemos esa reunión para interceder por usted. Si no puede venir, allí hay una cajita, allá atrás, una casita, ahí ponga su petición, un buzón, sí, perdón, pues es que tiene la forma de una casita el buzón, pero ponga su petición ahí y habemos varios hermanos que queremos interceder por usted. Se necesita la intercesión también, por eso somos un cuerpo. Acuérdese que Dios eligió la oración como el recurso, el instrumento para Él mover su mano en ciertas situaciones. Por eso Samuel oró, él se puso a interceder. Y vamos al versículo 10. Dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. ¿Y qué le dije? Que Dios opera rápidamente para bendecir. Vea lo que dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. ¿Y qué dice después? Y fueron vencidos delante de Israel. Tras el arrepentimiento de la nación, la mano de Dios se movió inmediatamente y sobre el cielo que estaba por encima de los filisteos empieza a tronar. Y los filisteos se llenan de pavor y ahí los hijos de Israel aprovechan y comienzan su ataque y los derrotan por completo. Y mire lo que viene después, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Los hijos de Israel, esto es algo que se nos puede ir entre los detalles de la lectura, van a perseguir a los filisteos desde Mizpa, donde estaban congregados, hasta cerca de Sen, que es otra comunidad, otra ciudad. Y o sea, la derrota de los filisteos es tan grande que ellos tienen que huir. Esa es la peor condición en la que se puede encontrar un ejército, porque dan la espalda, y pues la espalda es una zona vulnerable. Los israelitas los van a estar persiguiendo y la persecución implica mortandad sobre el ejército de los filisteos hasta Sen. Cuando llegan a Sen, ya son tan poquitos los filisteos que quedan que los dejan ir. Y ahí Samuel toma una piedra para ponerla como un testimonio y le llama precisamente Ebenezer. Ebenezer significa esto que dice después, hasta aquí nos ayudó Dios. La batalla de Mizpa va a ser un punto de inflexión que va a marcar, que marcaría el inicio del fin de la gran opresión filistea. Sí es cierto que los filisteos siguieron atacando a Israel durante un buen periodo de tiempo, pero su poder disminuyó significativamente durante los días de Samuel. Siguen siendo una amenaza, pero ya no tienen su bota sobre el cuello de los hijos de Israel.
y se van a dar las condiciones necesarias para levantar una monarquía que le pueda hacer frente a la amenaza de los filisteos. Dios está desenvolviendo su plan mesiánico. Ellos no lo pueden ver todavía, pero Dios ve el principio y el fin de la historia de la humanidad, siempre. Entonces, Dios sabe lo que está haciendo y ha bendecido a Israel tras su obediencia, como lo había prometido, y está haciendo que se den las condiciones para que se pueda levantar la monarquía a través de la cual va a venir el Mesías. Y yo quisiera que se vaya también con esto de este mensaje. Así como Dios ayudó a Israel para que sus enemigos nunca volviesen a tener el control sobre ellos, así le puede ayudar a usted a dejar aquellas cosas que hace que ofenden a Dios y que retienen la bendición del Señor y hacen que esté en una situación de castigo. Hoy Dios nos está extendiendo otra oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque probablemente Dios quiere hacer algo ya con usted. Así como quería hacer ya algo con Israel, llevan 300 años estancados, llevan 300 años sin crecer, llegan 300 años en los que no se ha movido nada para que venga el Mesías. Y Dios en este momento, cuando levanta a Samuel, está diciendo, ya vamos a entrar a otra etapa, quiero hacer algo distinto con ustedes. Y probablemente el Señor quiere eso con usted y con nosotros como congregación, pero lo primero que necesitamos es ponernos a cuentas con Él. Es quitar los ídolos y decirle al Señor, aquí estoy, te quiero servir con todo lo que soy. Y si usted lo hace, Él le va a ayudar y va a empezar a mover las cosas para cumplir lo que Él quiere hacer con su vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nunca dejas de orar. Y te damos gracias también porque eres muy, muy paciente con nosotros. Y eres lento para la ira y grande en misericordia. Y rápidamente nos ayudas cuando hay un corazón arrepentido. Yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí o que nos esté viendo a través de alguna red social y tú le estás llamando al arrepentimiento, que como Israel puedan dar la respuesta que ellos te dieron y puedan decirte, sí, Señor, es cierto, he pecado en esto y te he deshonrado en esto, pero quiero cambiar, Señor. Y que podamos ver sus vidas transformadas y ver cómo tú empiezas a hacer algo nuevo. Tú eres nuestra única fuerza, Señor. Solamente contigo podemos vencer a nuestros enemigos, solamente contigo podemos salir adelante y solamente contigo podemos cumplir con aquello que diseñaste para nuestras vidas. Hoy te pedimos que tú nos tomes, Señor, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de irnos, se me pasó avisar una actividad que tenemos próximamente, el día sábado 1 de marzo. Vamos a estar compartiendo el Evangelio aquí en Jesús del Monte. ¿Sí saben dónde es Jesús del Monte, verdad? Aquí subiendo hacia Altozano, lo tenemos aquí arriba el pueblito. Luis es el encargado del grupo que va a compartir
y vamos a empezar a salir a Jesús del Monte y algunas otras comunidades. Así que si alguien quiere participar, va a ser en la tarde, por la tarde, de 4:30 a 6 de la tarde más o menos. Y acérquese con Luis y para ir organizando el equipo de los que van a ir. El domingo lo vamos a avisar también, pero lo tenía aquí anotado y no quise dejar de avisarlo ya porque está próxima la fecha. Así que